Bueno, pues no basta, no es suficiente, es importante, pero también es necesario lo otro. Es muy necesario conocer qué plantean los rectores en cuanto al aporte de su universidad al desarrollo sostenible. Es importante considerar el aporte de la universidad peruana en su conjunto al desarrollo sostenible. Y por supuesto, es muy necesario considerar el aporte de los gobiernos locales, en particular del gobierno regional de Huancavelica. Pero también tenemos que teorizar, tenemos que diagnosticar, tenemos que recoger la experiencia. Es necesario hacer propuestas sobre regionalización y descentralización. Para eso hemos invitado a uno de los principales expertos que tiene nuestra patria respecto al indispensable proceso de regionalización y descentralización. Nos va a informar Melissa de quién se trata. Bien, para exponernos el tema regionalización y descentralización, nos complace dar la bienvenida al ex viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, el magíster Raúl Molina Martínez. Bienvenido, estimado magíster. Fuertes aplausos, por favor. Entrar por la puerta del costadito, no he podido ni saludar. Buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias a la Universidad Nacional de Ingeniería por la invitación y por el gusto de estar de nuevo con ustedes. ¿Alguien me va a ayudar pasando o me van a dar Tengo que ir diciendo la siguiente. Ok. Bueno, a mí me han pedido que les hable sobre descentralización y regionalización. Presumo que proviene de una presentación sobre el tema que pude hacer al Consejo Universitario en el mes de abril, si no me engaña la memoria. Es un tema que me persigue hace más de 20 años, es un tema en el que creo firmemente como única salida para que nuestro país en algún momento se vuelva viable. Y es un tema sobre el que hemos hablado, pero hemos hecho las cosas muy mal en los últimos 20 años. Solo tengo 25 minutos para compartir con ustedes algunas ideas sobre eso, así que voy a tener que hacer una presentación que omite determinadas cosas, pero quiero presentarles una mirada de conjunto sobre el asunto en ese poquito tiempo que tengo disponible. La siguiente, por favor. ¿Yo lo puedo pasar? A modo de balance muy rápido, la descentralización en el Perú, tal como fue relanzada en el año 2002 con la reforma constitucional, fue, como digo, producto de una transacción política. Los que son un poquito mayores recordarán que entre 89 y 92, durante el primer gobierno de Alan García, se hizo un intento medio apresurado en la concreción de descentralización juntando departamentos. Eso provenía de un plan de regionalización que se hizo durante el segundo gobierno de Belaúnde. Esas regiones se comenzaron a constituir entre fines del 89 y el 90, todas se crearon por ley del Congreso. La última fue la región San Martín, producto de que San Martín rechazó unirse con La Libertad. Entonces la ley solo permitía 12 regiones y el 12º cupo, que estaba reservado para Lima Metropolitana y el Callao, se le entregó a San Martín. Y con eso llegamos al año 90 en que entra Fujimori, y cuando Fujimori da el golpe del 5 de abril, no solo cierra el Congreso, no solo extingue el Instituto Nacional de Planificación y el Instituto Nacional de Administración Pública, sino también desactiva los gobiernos regionales que venían de ese primer intento. Y los reemplaza por unos organismos que se llamaron Consejos Transitorios de Administración Regional, con los que convivimos durante prácticamente toda la década del 90. En el 2002, cuando recuperamos la democracia, se reforma la Constitución. En provincias predominaba un mal recuerdo de esas regiones de 89-92 porque habían reproducido el centralismo limeño en cada espacio regional. O sea,
Por dar un ejemplo, los tacneños y los moqueguanos no soportaban a los puneños por la capital de esa región que unía los 3 departamentos, estaba en la ciudad de Puno. Los tumbesinos no soportaban a los piuranos porque la capital de la región había estado en Piura y se quejaban del abandono que tenían de esos centros de poder regional. Entonces el Congreso decide no pelearse con ese asunto y crea gobiernos regionales de departamento. ¿Qué teníamos en los departamentos como institucionalidad para crear esos gobiernos regionales? Agarraron los CETARES, que principalmente eran ejecutores de obra pública nacional en los departamentos, les juntaron 9 direcciones que 9 ministerios de los 15 que habían en ese momento tenían en los departamentos, por lo tanto todos los sectores no estaban representados, se lo pusieron abajo a los CETARES. Con eso, ¿qué lograron? Que la planilla de docentes y personal de salud fuera asignada a los CETARES y por lo tanto nacieran con un presupuesto más robusto, aparentemente más robusto, y en los casos donde habían proyectos especiales del ex Instituto Nacional de Desarrollo también se les fueron transfiriendo a los gobiernos regionales. Entonces, nacieron unos gobiernos regionales, después les voy a mostrar una foto del organigrama como un collage de una serie de componentes organizacionales. Son entidades, ahorita ha estado con ustedes el gobernador de Huancavelica, ese es uno de los gobiernos regionales más bien chicos, pero hay gobiernos regionales como Arequipa, La Libertad, Junín, Cusco, que son enormes, que probablemente tienen planillas de 40.000 personas, incluyendo docentes y personal de salud, son mucho más grandes que la mayor parte de los ministerios, con excepción tal vez de Transportes y el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, se decide formar gobiernos regionales con esas limitaciones de diseño original y además, como había mucha desconfianza de los políticos de provincias, la ley instala un conjunto de mecanismos de participación ciudadana en el supuesto que la sociedad civil controlaría a los gobiernos regionales. Entonces, de ahí nacen los planes de desarrollo concertado, los presupuestos participativos, los consejos de coordinación regional y local, las sesiones de rendición de cuentas que tienen que hacer los gobernadores 2 veces al año y una serie de otros mecanismos de ese tipo. Y el tercer componente del proceso era que el supuesto era que las funciones de los gobiernos regionales las tenía el gobierno nacional, entonces tenían que transferírselas a los gobiernos regionales. Eso no es tan cierto porque la mayor parte de las funciones que están en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales son funciones nuevas, funciones que los ministerios no hacían, pero se inventó eso para darle poder al gobierno nacional de controlar lo que se transfería y se inventó una cosa que se llamó proceso de acreditación, es decir, verificación previa de las capacidades de los gobiernos regionales antes de transferir las competencias. El Consejo Nacional de Descentralización que se creó en ese momento pataleó durante todo el gobierno de Toledo para diseñar un sistema de acreditación, no salió muy bien, había mucha presión en ese periodo de Toledo. 12 de los presidentes regionales eran apristas, ese contingente era la mitad de ellos, presionaba mucho porque les dieran las transferencias suponiendo que las transferencias venían con billete, cosa que fue una grave ilusión porque no fue así, las transferencias llegaron sin billete y eso es parte del problema de partida. Entonces, como la presión era muy fuerte durante el gobierno de García, si se acuerdan en la campaña, él ofreció un shock de descentralización, casi eliminó en la práctica el proceso de acreditación y al año 2009 ya estaban transferidas prácticamente todas las funciones que están establecidas en la ley a los gobiernos regionales, a todos por igual. La forma como se lavaron la cara para decir que se había verificado capacidades es que se le hizo firmar a los, en ese momento, presidentes regionales un compromiso de fortalecimiento de las capacidades que no podían demostrar. Por supuesto, ese papel está en un archivador de palanca en algún anaquel, ¿no? O sea, no significó nada en la práctica. En el caso de los municipios, la descentralización prácticamente no ha significado ningún cambio en términos reales. Los 2 grandes cambios que sucedieron para los municipios sucedieron antes de las leyes de reforma constitucional, en el año 94, lo que se llama el decreto legislativo 776, que creó lo que se conoce como el Fondo de Compensación Municipal, que hizo que por primera vez en el Perú
los distritos recibieran plata directamente del nivel nacional. Hasta ese momento los distritos recibían transferencias de su municipalidad provincial. Por lo tanto, los alcaldes provinciales le daban a los distritos lo que les sobraba. A partir de ese decreto, todos los municipios del Perú reciben un cheque mensual del gobierno nacional, que se llama Fondo de Compensación Municipal, y ese es el gran acelerador de la creación de distritos en el Perú. Y la otra ley clave para los municipios fue la ley del canon que se dio en 2001. Aparte de eso, no ha habido mayores reformas, los municipios tenían mucho más autonomía antes de las normas de descentralización. Hoy día, con el fortalecimiento del poder del nivel nacional, están mucho más controlados. Yo he sido funcionario municipal en los años 90 y podíamos hacer mucho más cosas de las que hoy día un alcalde puede hacer con autonomía. Se molestó conmigo. Esto es lo que les decía, esto es el organigrama de un gobierno regional. Todo lo naranja que está en la parte de abajo son las 9 direcciones regionales de los ministerios. Salud y educación son muy grandes, tienen un aparato administrativo propio, no solo en la dirección regional, sino lo que se llaman las UGELES para el caso de educación y las redes de salud para el salud, valga la redundancia. Entonces, el grueso del personal administrativo de los gobiernos regionales está ahí. Y tienen una figura que no existe en otra parte del Estado peruano, que es una doble desconcentración. Las direcciones regionales son desconcentrados del gobierno regional y las UGELES y redes de salud, así como las agencias agrarias, son desconcentrados de su respectiva dirección regional. Lo amarillito de la derecha es lo que les decía, los proyectos del INADE, solo los han recibido algunos gobiernos regionales, y lo celeste es lo que quedó de los CETARES, todo el aparato administrativo central de los pliegos regionales, las oficinas de asesoría legal a la derecha y las gerencias subregionales que tienen la mayor parte de los departamentos por paquetes de provincias, ¿no? ¿Qué es lo nuevo que crea la ley? Lo que está en verde. Un consejo regional elegido por provincias, una presidencia regional, 6 gerencias, una gerencia general y 5 gerencias multisectoriales, y un consejo de coordinación regional que es una especie de figura híbrida de participación ciudadana con coordinación con los alcaldes, y en general son muy débiles y con los años han ido debilitando más. Hoy día prácticamente lo único que hacen es dar opinión consultiva sobre el plan de desarrollo local, el plan de desarrollo regional. ¿Cuál era el supuesto? Que esos verdes, esas viñetas verdes iban a manejar esa tremenda organización. Eso no se ha dado en la realidad. Los gobiernos regionales son organizaciones muy fragmentadas internamente, con muy poca cohesión, variando de un caso a otro. Hay todavía muchas direcciones regionales que siguen considerando que su casa matriz es el ministerio original y no el propio gobierno regional, y las gerencias de línea son muy débiles. A partir de eso, la mayor parte de los gobiernos regionales han hecho reformas. Lo principal ha sido casi todos casi todos no, la mitad han convertido las direcciones regionales en gerencias. El nivel máximo es La Libertad, que debe tener 22 gerencias, Lambayeque le sigue con unas 20, después hay varios que tienen entre 13 y 15, casi todos han convertido salud y educación en gerencia y cosas por el estilo. Eso no cambia nada en la práctica la capacidad de desempeño regional. En el caso municipal, lo que llama la atención, o sea, la característica principal del nivel municipal peruano es que dentro del concepto municipalidad hay 1.900 individuos muy diferentes entre sí. El Perú tiene prácticamente 1.900 municipalidades, hay unas 200, 250 municipalidades de grandes ciudades, hay como 900.000, según los criterios que se adopten, rurales, donde no hay ningún centro poblado superior a 2.000 habitantes concentrados. Entonces, en base a eso, tanto la PCM arriba como el MEF abajo han hecho sus propias tipologías, el MEF y la PCM siempre compitiendo, en lugar de ponerse de acuerdo en hacer una sola, pero ahí se dan cuenta, en el caso de la PCM, arriba a la izquierda, los AS son municipios urbanos, y entre ellos no completamos más o menos ni siquiera 15%, y los Bs a la derecha son todos los rurales, puramente rurales, y ahí tenemos 36, 56, como 2/3 de los municipios. En el medio hay algunas categorías medias híbridas,
La tipología del MEF es más o menos la misma. Yo prefiero la de PCM, es más sutil en los criterios para definir lo rural y lo urbano-rural, pero esas son las dos tipologías oficiales. La idea que solo quiero dejarles es: no se puede legislar en el Perú para el nivel municipal uniformemente para todos. La Municipalidad de Lima es una municipalidad, no se parece en nada a las decenas de municipalidades que están a la derecha a nivel rural. Las capacidades institucionales, el diseño organizacional, las capacidades de ejercer competencias y las demandas ciudadanas son totalmente distintas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que explica lo que ahora sentimos como una especie de atascamiento del proceso de descentralización? No voy a desarrollar toda la tabla porque no tengo tiempo, pero he comparado dos procesos claves en los últimos 20 años en el Perú: la descentralización a la izquierda y lo que se llama la modernización de la gestión pública a la derecha. Los dos dependen de dos secretarías distintas en PCM y desde la creación del Viceministerio de Gobernanza de dos instancias superiores. La Secretaría de Descentralización depende del Viceministerio y la de Gestión Pública depende de la poderosa Secretaría General de PCM. ¿Qué pasó? El proceso de descentralización empieza en 2001, como les he dicho, y va avanzando, pero en el 2007, en el gobierno de García, se produce, además del shock de descentralización con el que el extinto presidente García vendió su compromiso con la descentralización, sucedieron dos cosas que van en contra de ese discurso político que él colocó. Desactivó el Consejo Nacional de Descentralización y lo reemplazó por una Secretaría de Descentralización en PCM, un órgano mucho más chiquito y con menos poder. Y lo principal, en diciembre del 2007 se promulga la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Una buena ley, pero una ley con matriz centralista. Una ley que se hizo para que el gobierno nacional recupere poder sobre los gobiernos regionales que en ese momento eran leídos como fuente de desorden. Esa ley introduce varios conceptos que son claves para el modelo de organización y funcionamiento que tiene el Estado peruano hoy día. Solo los enumero: rectoría sectorial, que le da un poder enorme a los ministerios sobre las decisiones de política regional y local; políticas nacionales y sectoriales, que las regula el CEPLAN y que son unos enormes documentos que mandan sobre todo el Estado; y sistemas administrativos, que son las reglas de funcionamiento del Estado, que son absolutamente rígidos y han minimizado la autonomía que inclusive las municipalidades tenían antes del proceso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El proceso de modernización le ha ido ganando la mano al proceso de descentralización. ¿Cuál es la diferencia entre modernización y descentralización? La descentralización es una reforma, la modernización es mejoramiento continuo. La modernización asume que en lo básico el Estado está bien en su estructura y hay que mejorar su funcionamiento. La descentralización dice: no, la estructura está mal. Entonces, si aceptamos que la modernización es la necesidad principal del Estado peruano, estamos haciendo maquillaje sobre una maquinaria mal diseñada. Yo defiendo que los dos procesos son necesarios y deberían andar uno al lado del otro. ¿Qué se ha hecho en lo que va como una especie de balance? Se ha transferido funciones, sostengo que no competencias, no lo puedo explicar porque es complicado conceptualmente ahorita por el tiempo, principalmente a gobiernos regionales, a los gobiernos municipales. Lo que se intentó de los pilotos de municipalización y salud y algunos programas sociales, todo fue revertido en el gobierno de Humala. Se mantiene la lógica centralista, los ministerios siguen funcionando con lógica centralista. La transferencia de recursos, ha crecido mucho la participación en el gasto público regional y local, está principalmente basada en el canon, y como el canon está muy concentrado, se compensa con lo que se llama transferencias etiquetadas. Significa: yo te doy plata para hacer eso, no para hacer otra cosa. Si vas a cambiar la finalidad, me tienes que pedir permiso. Le preguntaría al gobernador de Huancavelica todas las veces que tiene que pedir permiso para cambiar de taza o de tupper un dinero que ha recibido. Los sistemas administrativos limitan fuertemente la autonomía, eso ya lo dije. Hay débiles capacidades institucionales o los gobiernos descentralizados que en 20 años no han recibido ninguna respuesta de nivel nacional. Servir no ha sido capaz de modificar la lógica del servicio civil en regiones y municipios. La participación ciudadana en los primeros años se ha agotado, la gente se ha cansado de participar para no tener resultados.
la corrupción que deslegitima la descentralización, y eso hay que decirlo con todas sus letras, el hecho que gobernadores y alcaldes estén todo el tiempo en los periódicos con el letrero de corrupción en sus frentes, lo que hace es que la gente diga para qué hemos descentralizado si va a servir para que roben más. Y los gobiernos regionales, a pesar de que la gente en la calle no los quiere, va a ser muy difícil deshacerse de ellos como gobiernos regionales de departamento. En ese marco, mi postura es que el error fue que descentralizamos sin reformar, sin cambiar realmente la manera de funcionar del Estado peruano. Es un Estado peruano que se mira la panza, es un Estado peruano que obedece principalmente a su racionalidad interna y no piensa en su razón de ser, que es servir a la gente. A la derecha he puesto solo 5 prioridades de cualquier peruano que si salimos a la avenida Túpac Amaru uno va a estar seguro de acuerdo con eso. Toda la gente en el Perú quiere servicios básicos. Ustedes saben que entre todas las provincias del Perú, 196, solo una provincia, más de la mitad de la población tiene esos 4 servicios. Una, en el departamento de Tacna. Todas las demás provincias tienen 3, 2 o 1, la mitad de la población o más. Por supuesto, hay menos de la mitad de la población en muchas provincias tiene los 4 servicios, pero menos de la mitad de la población. Y toda la población debería tener esos 4 servicios. Parte del problema que es, miren quiénes son los titulares de la gestión de esos 4 servicios. El modelo es absolutamente distinto. Entonces es muy difícil construir una política para que la población reciba el paquete. Puede tener teléfono y no tiene agua, puede tener agua y no tiene electricidad, puede tener teléfono y no tiene internet. Y la gente, para poder tener la base mínima para desarrollarse, necesita los 4. No necesita 1, no necesita 2, necesita los 4. Eso en Lima no nos damos cuenta, pero en Puno, en Apurímac, en Amazonas es absoluta realidad. Educación básica, esos son los componentes que hay que resolver en educación básica, y no solo lo que maneja Minedu. Hay que resolver lo que llamo ahí servicios complementarios: agua para los colegios, conectividad para los colegios, recreación para los niños y niñas, transporte escolar. En muchos lugares del Perú el drama es transporte escolar. Salud primaria, infraestructura personal e insumos, eso me va a decir cualquiera en el MINSA, pero el problema no es ese. En salud el problema es el sistema nacional no funciona, está partido entre salud, MINSA, gobiernos regionales, fuerzas militares y policiales y sistema privado. ¿Y quién paga la diferencia o las brechas que hay entre esos sistemas? Cada uno de nosotros. Seguridad ciudadana, no tengo que explicarlo, todo el mundo sabe el enorme problema que tenemos con eso, y cada vez está creciendo la economía ilegal y el crimen organizado se está metiendo en todas las actividades y el Estado no tiene ninguna capacidad de respuesta. Y una cosa clave, competitividad de la pequeña actividad económica, tanto urbana como rural. Eso es ofrecerles algo viable para que se formalicen, viable, no cosas que no puedan cumplir. En muchos sectores de actividad económica, ofrecerles un ecosistema de apoyo para que mejoren su productividad y su capacidad de ser competitivos en el mercado, y para eso 5 hélices es un concepto clave. Y infraestructura, sobre todo caminos para relacionarse con los mercados. Eso es clave para desarrollar la capacidad de incluir de nuestra economía. Una economía, un país con 80% del empleo informal no es viable como economía. No es viable. Nunca vamos a pasar de 2% de crecimiento económico como estamos ahora. Porque cuando crecimos 6 o 7 fue por los altos precios de los minerales. Y no podemos vivir esperanzados de que tengamos otro hipo de precios de los minerales. ¿Cómo voy de tiempo? Entonces, solo voy a compartir con ustedes algunas cuestiones claves que creo que hay que poner en la discusión pública para que la descentralización se encamine. La primera, tenemos que tener claro cuál es el rol de cada nivel de gobierno para juntos asegurarle servicios a la gente. Y sobre todo tenemos que ponernos de acuerdo cuál es el rol del nivel regional, porque los municipios existen desde la colonia y el gobierno nacional, republicano entre comillas, existe desde que somos república independiente, pero los gobiernos regionales sí son una institución nueva. Han aparecido cosas parecidas a gobiernos regionales en los 200 años de república, pero de manera no continua. Pero gobiernos regionales elegidos con la cantidad de competencias que tienen ahora no hemos tenido antes. ¿Cuál es el papel? El papel es el que tiene cualquiera que está en el piso intermedio de una máquina compleja. Tiene que conectar al piso superior y al inferior.
Los gobiernos regionales son un nivel articulador y el gobierno nacional debería usarlos como plataforma para acercarse a las localidades donde vive la gente, que en general están muy lejos de Lima. No solo acercarse con lo que le mandan como un enlatado de sardinas desde Lima, acercarse adaptándolo. Tienen que tener la posibilidad de adaptarlo a la diversidad del país. Si no le damos a los gobiernos regionales la capacidad de hacer políticas que adecúen las políticas nacionales, no pueden cumplir su papel de nivel intermedio. Y eso en nuestra legislación no está claro para nada. No tenemos claro para qué tenemos gobiernos regionales. Y mientras que no tengamos un consenso social que para qué tenemos gobiernos regionales, no van a poder cumplir su papel y no vamos a poder reformar esa organización horrorosa que les mostré en la primera lámina. Segunda cuestión, hay que equilibrar, mejorar, hacer más eficiente la estructura de financiamiento de gobiernos regionales y municipios. Miren arriba donde está en rojito y dice 000. Los gobiernos regionales en el Perú no tienen ningún impuesto. No existe gobierno democrático en el mundo que no tenga impuestos, porque el impuesto es la fuente de ingresos estatales que le da autonomía a un gobierno para decidir a qué la aplica. El MEF en el año 2004 sacó un decreto legislativo diciendo que hasta que no se junten los departamentos no les iba a dar ningún impuesto. Ya pasaron 21 años. ¿Hasta cuándo? Mientras que no tengan un impuesto, van a seguir dependiendo en 2/3 de esa cosa que se llama recursos ordinarios. Recursos ordinarios es la billetera del gobierno nacional, es lo que se llama tesoro público. Es plata que yo te doy por encargo y es la plata que a las 12 de la noche del 31 de diciembre de cada año el tesoro público se la chupa, porque no es tuya, te la estoy dando de encargo. En cambio, los municipios, miren la diferencia, entre impuestos y tasas tienen 20%, 1 de cada 5 soles. El problema ¿cuál es? Es que ese 20%, la mitad está concentrada en la provincia de Lima y la otra mitad en más o menos 160 municipios urbanos mayores. O sea, casi todos los impuestos municipales están concentrados en 220 municipios y son 1980. El resto, ¿de qué vive? Del Foncomún, que es más o menos otro sol de los 5 soles que recibe el nivel local en el Perú, o sea, otro 20%. Eso se reparte entre todos, principalmente por criterios de pobreza, pero los municipios muy poblados reciben un cheque bien gordito. Y en cambio los municipios con poca población, que coinciden muchas veces con los más pobres, reciben cheques bien flaquitos, que en general puede que no pasen ni 500.000 soles anuales para todo concepto. Y la tercera fuente que tienen los municipios robusta es el canon. Ahí ven, 2108. El problema ¿cuál es? Que igual que los impuestos, el canon se lo reparten entre el 10% de los municipios. Hay 200 municipios millonarios que tienen plata hasta por gusto, que no saben en qué gastarla, y el resto recibe prácticamente nada. Y hay departamentos, Lambayeque, Amazonas, San Martín, Huánuco, que reciben 0. El 98% del canon está concentrado en la mitad de los departamentos y la otra mitad se reparte el poquitito que queda y de esa mitad 4 no reciben nada. Eso no es una fuente equitativa y tenemos que encontrar una manera de construir un consenso social para que parte de esos recursos puedan redirigirse. ¿Ya me quieres que me calle? Ya voy hacia el final. A la derecha he puesto algunas medidas que creo que son lo mínimo que se puede pensar en descentralización fiscal. No tengo tiempo de desarrollarlo, obviamente. Y lo último, con lo que quiero quedarme, ya estoy en dirección de terminar. No voy a decir finalmente porque sería una mentira, pero estoy en dirección de terminar. 2 cosas que son claves y muy débiles en el Estado peruano. Las políticas hoy día en el Estado peruano son sectoriales, políticas especializadas, compartimentadas, inclusive a nivel institucional. Lo que se necesita es introducir 2 criterios nuevos absolutamente fundamentales en el diseño de políticas. Enfoque territorial a la izquierda y enfoque multisectorial a la derecha, porque los dos son uno dependiente del otro. En cualquier país, si uno quiere hacer desarrollo sostenible en cualquier territorio, lo que haga, no importa que nazca desarticulado en el nivel nacional, cuando llega a territorio convergen personas concretas. La educación, la salud, el saneamiento, los caminos, el apoyo a la agricultura, la seguridad ciudadana, todo afecta a la vida de personas concretas. Entonces, el problema no es de las personas, el problema es del Estado de organizarse para articularse. Eso se llama enfoque territorial. Lo estoy resumiendo burdamente, pero a la izquierda está más o menos explicado lo que significa enfoque territorial.
Entonces, el enfoque territorial, si es una condición sine qua non para producir desarrollo sostenible, necesita políticas multisectoriales. Por lo tanto, necesita que el gobierno nacional se organice multisectorialmente. Hoy día en el Perú no existe ningún mecanismo de organización multisectorial que abarque el total de las políticas. Existe algo en política social a través del CIAS y existe miles de reuniones de coordinación, pero no existe nada institucionalizado. Eso en los países más desarrollados es regla básica. Inglaterra tiene su manera de organizar y coordinar políticas multisectoriales, Francia la tiene, Suecia la tiene, Dinamarca la tiene, y acá no. El non plus ultra del poder es cada ministerio, y los ministerios por definición tienen una visión parcial de la realidad porque manejan un tema especializado. Y en lo intergubernamental lo mismo. ¿Qué propone el gobierno nacional? Gores ejecutivos con Vizcarra, Consejo de Ministros descentralizados con Castillo, Consejo de Estado Regional con Boluarte. O sea, reuniones esporádicas donde a la carrera en un día hay que coordinar lo que debe ser una práctica cotidiana. Necesitamos mecanismos institucionalizados de negociación atados al ciclo presupuestal entre gobernadores y gobierno nacional y entre gobernadores y alcaldes para que cumplan justamente su papel de bisagra. El desafío de la corrupción, no voy a entrar en detalle, pero si no enfrentamos eso, va a ser muy difícil que podamos tener una descentralización legítima frente a la gente. ¿Qué se necesita para empujar esas reformas? Y ahí, ahora sí termino. No creo que la salida venga desde el nivel nacional. La salida tiene que venir de la demanda de los territorios. El día que los departamentos y las ciudades, sobre todo las ciudades mayores que tienen poder económico, le reclamen al centro, sobre la base de una agenda de desarrollo sostenible muy concreta, cuáles son los cambios que hay que hacer en el Estado peruano para que sea posible construir esas agendas, la cosa puede comenzar a cambiar. Entonces, estoy hablando de política, estoy hablando de algo muy concreto, política, pero política desde el territorio, no política desde el centro. Y lamentablemente hoy día nuestros gobernadores no están jugando ese papel. Otros actores de los territorios lo pueden jugar, hay que preguntarse quiénes, pero solo va a cambiar el día que la periferia le exige al centro. El centro no va a ceder el poder por su propia iniciativa. Entonces, eso significa que tenemos que comenzar a organizarnos territorialmente, y eso, solo para terminar, ahora sí, la integración regional, el sueño del 2001, el sueño del referéndum que sigue estando en nuestra Constitución. Ya no creo que podamos deshacernos de los gobiernos regionales por una medida legal. Solo podría ser producto de un proceso de aprendizaje, de colaboración entre territorios. Para eso tenemos una institución en nuestra legislación que son las mancomunidades. Pero el gobierno nacional no cree en las mancomunidades, las ha convertido en un mecanismo burocrático. En otros países las mancomunidades son un mecanismo de cooperación multidimensional entre gobiernos de un mismo nivel. Las mancomunidades pueden ser escuelas de aprendizaje para la cooperación intergubernamental, donde la población y sus gobiernos descubran que Huancavelica con Ayacucho e Ica pueden hacer más que solas cada departamento, que Piura, Tumbes y Lambayeque pueden hacer más que solo cada departamento, porque van a construir más poder político y más poder económico, y podremos hacer que nuestros territorios tengan mejores bases de desarrollo entre ellos, y podremos tal vez aspirar alguna vez a lo que se llama convergencia interterritorial. Muchas gracias y excúsenme haberme excedido.